Muy buenas, ¿qué tal, señores? Qué bueno verles. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Qué me cuenta? Bien, bien. Excelente, excelente. ¿Cómo está la feria? Pues debe estar acabando. Ah, está acabando y no ha sido. No, no, no soy poco feriante. Vale, vale, vale. Pues bueno, fíjense, hoy vamos a revisar muy, algo muy interesante. Intentamos que todas las cosas que presentemos sean interesantes. La semana pasada estuvimos allí en el workshop, lo disfrutamos bastante. Tuvimos 4 horitas y bueno, hay unos chicos que todavía tenemos pendiente unas sesiones con ellos. Por ahí tenía abierto Instagram también para que la gente se entere y vengan también para acá de Instagram, ¿vale? Entonces, decíamos que intentamos que las sesiones que damos siempre sean interesantes y precisamente hoy queríamos hablar de esto, de análisis técnico y pasos para utilizar el análisis técnico y con el análisis técnico poder de alguna manera obtener mejores momentos de compra y mejores momentos de venta. La verdad es que con el análisis técnico y el análisis fundamental son como quien dice los que nos van a permitir a los inversores que esto sea algo profesional, que no sea algo de improvisación, que no sea como ir a tirar el ticket en la ruleta o como que no sea como ir a comprar un billete de lotería, ¿vale? Pues son técnicas, tanto el técnico como el fundamental, tienen técnicas. Yo no sé si acá en Instagram se escucha bien porque últimamente se escuchaba un poco mal, vamos a ponerle mejor esto. Incluso digo a las personas de Instagram que esto lo vamos a cortar dentro de poco. Entonces, animarlos a que se vengan para acá, para Zoom. Por ahí veo a varios conocidos, a Carlos, Jesús. En el grupo tenemos el enlace de Zoom. Y si no tienen el enlace de Zoom, me envían un mensajito directo por Instagram y se los envío. O sea, les hago llegar el enlace para que tengan acceso a la reunión. Decíamos entonces, por aquí se está sumando alguien, vamos a quitar también esto, vamos a quitar la sala de espera, que es muy importante quitarla. Segundo, quitamos a la espera. Perfecto. Quitamos el sonido este. Entonces decíamos que es muy importante tener en cuenta que las inversiones tienen que ser algo profesional, que no puede ser algo de, mira, yo compré porque sí, o porque me lo dijo mi vecino, o porque simple y llanamente veo las noticias, veo que esto ya empieza a subir Bitcoin, ¿vale? Como decíamos eso, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos, o podemos hacer dos tipos de análisis. El fundamental, que es el que conocemos cuando hacemos el DERPA, que vimos hace unas semanas el DERPA, descubre, encuentra, revisa, prevé, revisa y audita, ¿vale? Cuando hacemos el DERPA, lo que hacemos es un análisis fundamental. Básicamente, esto sale de el value investing. Utilizamos el value investing para nosotros en realidad ver si hay algo que tiene valor o no tiene valor. Lo importante es nosotros, si vamos a comprar algo, que sea algo con valor, que no sea algo que de alguna manera sea improvisativo. Por aquí nos preguntan en Instagram, perdonen los chicos que están aquí en Zoom, estamos dando una sesión en Zoom de cómo utilizar el análisis técnico para hacer mejores compras y ventas, Henry. Si quieres, envíame un mensaje directo y así te doy el enlace para que te sumes al Zoom. Decíamos entonces que el análisis técnico ya no es tanto mirar, cuando hablamos del fundamental, vamos un poco a destripar qué es lo que ofrece el proyecto desde el punto de vista, digámosle, orgánico. O sea, cuando hacemos un análisis técnico, lo que hacemos es una revisión para darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo o qué es cuál es el potencial del proyecto. Es como definir la misión, la visión, los objetivos y hacer una revisión de todo lo que puede ofrecer ese proyecto. Y en base a lo que puede ofrecer el proyecto, directamente nosotros lo que hacemos es decidir si invertimos o si no invertimos. ¿Vale? Eso debería ser como el primer filtro. Pero luego, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos definido, bueno, sí, quiero entrar a Bitcoin y lo decíamos, siempre lo decimos, queremos entrar a Bitcoin porque tiene una serie de fundamentales. Es un dinero que no está centralizado porque tiene un alto valor su red,
que por supuesto que es descentralizada, y adicionalmente decimos, bueno, aparte quiero entrar en Bitcoin porque tiene una red inmutable y porque nosotros de hacerlo tenemos el control total de nuestro dinero. Podríamos decir eso. Vamos a quitar ya aquí de Instagram, ¿vale? Y así nos enfocamos. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Ya luego llega el momento de el análisis técnico. ¿Cuál es el análisis técnico? Es como quien dice, no, es el que nos permite a nosotros, viendo gráficos y viendo una serie de... Por nada, Carlos, el análisis técnico, como decía, es el que nos permite, viendo una serie de datos técnicos que viene expresado a través de gráficos, nosotros saber cuáles son el momento más posible o más probable en el que el precio suba o el más probable en que el precio baje. Entonces, si tenemos esto en claro, si tenemos esto bien entendido, vamos a tener la capacidad de que ese análisis fundamental que hicimos, esa aplicación del método DERPA, nos lleve a decir, bueno, voy a hacer una compra porque quiero hacer una inversión a medio, a largo o a corto plazo. ¿Qué pasa? Hay algo muy importante a tener en cuenta. Existen dos tipos, el fundamental y el técnico. Generalmente nosotros no podríamos especular con análisis fundamental, no tendría sentido. O sea, si vamos a un mercado a especular, y nosotros, cuando me refiero a especular, queremos hacer operaciones de trading en un día, operaciones que se abran y en el mismo día se cierren, nosotros no tendría sentido que lo hagamos con análisis fundamental, porque la noticia llega muy tarde, ¿vale? En lo que se desarrolla una noticia, primero que no somos omnipresentes, no tenemos la capacidad de ver lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Y luego que la noticia, en lo que nos llega a nosotros, en lo que llega a nuestras manos, ya ha llegado a las manos de una gran cantidad de personas que generalmente son los que tienen lo que Kiyosaki llama información privilegiada. Dicho esto, el análisis fundamental nosotros lo podríamos hacer por sí solo si queremos hacer una inversión, pero si queremos especular, no tiene sentido de que usemos solo análisis fundamental. Podríamos definir, mira, con el fundamental, esto sí me interesa, porque esto no es una shitcoin, esto no es un meme coin, pero para nosotros poder hacer operaciones de trading dentro de un mismo día o máximo una semana, necesitaríamos apalancarnos de lo que es un análisis técnico, es decir, viendo gráficas y determinando o dándonos cuenta de las situaciones que nos muestra la gráfica. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que no es recomendable mezclar los dos? Porque puede que hayan confusiones. Una vez a lo mejor el gráfico nos está diciendo que es muy probable que el precio rebote, que el precio ha bajado y que el precio suba, ¿vale? Por una serie de características que ya luego vamos a ver. Y en ese mismo momento, a lo mejor a nivel fundamental, a nivel de noticias, a nivel de lo que es la realidad, está sucediendo completamente lo contrario. Dicho esto, habíamos prometido que íbamos a hacer la sesión, evidentemente, no para hablar las diferencias únicamente del análisis técnico y del fundamental, sino que dijimos que vamos a ver cuáles son los pasos que tengo que dominar yo para hacer análisis técnico y hacer mejores compras, pero no solo mejores compras, la idea también es hacer mejores ventas. ¿Por qué en principio lo enfocamos con mejores compras? Porque es una realidad que si compramos bien la venta, ya prácticamente cualquier venta va a ser ganancia. O sea, siempre desde el punto de vista o de especulador o de inversionista, ganamos en la compra. De hecho, hay mucho sobre esto, hay mucha bibliografía sobre esto, y su padre rico se lo decía a Kiyosaki, ¿vale? No ganas cuando vendes la propiedad inmobiliaria. Ganas en el momento que la compras. Si tú la compras bien, el mercado necesita que se mueva el mínimo para poder venderla y sacar beneficios. Y eso es lo que sucede también, evidentemente, en lo que es el mercado de las criptomonedas, que es el que nos tiene aquí. Vamos a ir abriendo aquí el TradingView. ¿Vale? Y voy a hacer una pregunta que por ahí a lo mejor hay alguien la sepa, porque en algún momento lo dijimos. ¿Cuándo fue la última vez que Bitcoin tocó $0? A ver quién lo sabe. Pueden desbloquear y comentarlo. Y mientras me
mientras lo piensan, que no sé dónde me dejé mi botellita de agua, un segundito, voy por la botellita de agua, vayan pensándolo. O vayan revisándolo. ¿Cuándo fue la última vez que Bitcoin tocó los $0? Digo que hay alguien por ahí que ya lo sabe porque lo vimos en una sesión del bootcamp. Pues bueno, parece mentira, pero en el año 2013 Bitcoin pasó precisamente de estar en $100 a ir a cero. Así que cuando vean ese famoso meme por ahí de Bitcoin going to zero, sepan que es algo que ha sucedido. Y miren lo que pasó. Vamos a compartir por aquí. Vamos a poner nuestra pantallita. Perfecto. Aquí lo tenemos. No, más atrás. Esto es 2016. Más atrás. Ahora lo tenemos. Estas son curiosidades que muchas veces que no tenemos por ahí en cuenta, ¿vale? Y que por ahí dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el análisis técnico? Tiene mucho que ver con el análisis técnico, ¿vale? Porque como decíamos, el análisis fundamental lo tenemos, ¿vale? Por ahí hay mucha preocupación. Siempre hay mucha preocupación de qué pasa si Bitcoin baja a cierto monto, ¿vale? ¿Qué pasa si Bitcoin rompe la barrera de los 20.000? Ahora mismo no. Yo sé que ahora mismo, como estamos en un mercado más bien alcista, esas preocupaciones han empezado a desaparecer. Pero viene muy bien el día de hoy que vamos a ver el técnico, precisamente por unas cositas que podemos evidenciar allí en el gráfico. Y también cómo podemos hacer la mezcla con el fundamental, porque si hacemos una inversión, prácticamente nos podemos hacer los locos, nos puede importar muy poco el ver el gráfico, como decíamos. Es más bien como para una especulación. ¿Y por qué digo una inversión en Bitcoin? Porque una persona que invierte en Bitcoin no tendría, no es importante para él si mira el gráfico o no. No con esto estoy diciendo que no veamos gráficos, estoy diciendo que no es estrictamente necesario. Una persona que ya te conoce el fundamental de Bitcoin y sabe que Bitcoin, por su característica deflacionaria y por la oferta y demanda, a medida que pase el tiempo, va a ir subiendo, no necesitaría esto, ¿vale? Pero como nosotros queremos complementar, porque incluso se pueden complementar las compras para hacer un mejor desarrollo a largo plazo, esto es lo que lo podemos hacer gracias al gráfico. Fíjense, esto sucedió, y aquí vamos a ver un poco la importancia del análisis técnico, porque el análisis técnico en este tipo de situaciones nos dice mucho, ¿vale? No es lo mismo esto que estamos evidenciando acá. Voy a hacer una flechita aquí. Bueno, la voy a hacer de forma manual a ver cómo queda. No es lo mismo esto que vimos acá, esta velita que se evidencia aquí, que para una persona que no ve gráficos y que no sabe nada del análisis técnico, de repente de la noche a la mañana, en este día, el día 1 de julio del 2013, le dicen, oye, que Bitcoin llegó a $1, o este día que fue el que llegó a cero, un segundo, el que llegó a cero fue este otro, en junio, el 16 de abril, estamos a 29. Esto fue ¿hace cuántos años? Hace 10 años. La última vez que Bitcoin tocó el precio cero. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante el análisis técnico? Porque si una persona no sabe nada de análisis técnico, no sabe nada de gráfico y ve esa noticia, lo que ve es Bitcoin llega a cero. Bitcoin está en cero. Entonces se acuerda del famoso meme ese, Bitcoin is going to zero. Y entonces pueden haber dos sensaciones, que de hecho la van a ver. Una sensación que diga, confío en el proyecto y estoy nervioso, pero no tanto. Y hay otra sensación que dice, mira, estoy muerto de miedo porque confío en el proyecto, pero esto está llegando a cero. ¿Qué pasa? Generalmente, si no sabemos de análisis técnico y solo vemos precios, no tenemos, como quien dice, una guía. Es como que si estuviésemos metidos en un cuarto oscuro, ¿vale? Que prácticamente no podemos saber nada. Tenemos que confiar en lo que nos dice la noticia. La noticia en algún momento entre estas 2 semanas nos diría, Bitcoin llegó a un máximo histórico de 290.
¿vale? Y 2 semanas más tarde, o 5 días más tarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días más tarde, Bitcoin llegó a cero, Bitcoin murió. Eso sería como estar en un cuarto oscuro. Eso sería como directamente no tener noción de qué es lo que puede pasar. Pero el técnico nos ayuda a decir, ah, sí, mira, Bitcoin no llegó a cero, pero hizo un movimiento muy interesante, que fue que así como llegó a cero, volvió directamente prácticamente al precio de salida de ese día. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros vemos estas situaciones y vemos que está sucediendo lo mismo constantemente, vimos por ejemplo acá que había llegado al máximo, este día fue una real locura. O sea, si vemos, hoy en día pensamos que Bitcoin es volátil, ¿eh? Y todavía mucha gente dice, es que Bitcoin es muy volátil porque sube $3.000 en un día y baja 5.000 en otro. Eh, Eso en términos porcentuales, si nosotros vemos aquí, este día se movió en un mismo día un 90% a la baja, pero es que también hubo una recuperación dentro del día de un 700%, 765%. Entonces, por ahí a veces nos decimos, es que Bitcoin es muy volátil, pero si lo comparamos con qué, si lo comparamos con los activos tradicionales, exactamente es muy volátil. Si lo comparamos con la misma situación del propio Bitcoin hace años, quizás no es tan volátil, ¿vale? Y no es tan volátil porque a medida que pasa el tiempo, evidentemente, cada vez tenemos un mercado más sólido, cada vez tenemos un mercado más maduro, cada vez tenemos personas que entendemos más y que salimos a ejecutar por reacción menos. La mayoría de la gente, cuando entramos al mercado, cuando entramos a cualquier mercado, actuamos por reacción, ¿vale? Sobre todo cuando estamos comenzando o hay mucho de emoción. Pero resulta que a medida que pasa el tiempo, si vamos estudiando y si vamos aprendiendo cosas, nos vamos a dar cuenta de esto. Vale, aquí venía una situación muy interesante, que Bitcoin había llegado casi que a cero, aquí este día como que era a 20, este día a 1.1, este día volvió a llegar a un mínimo de 51, este día a un mínimo de 20 y este día a un mínimo de 0. Una persona que no sabe nada de análisis técnico y que no ve gráficos, ¿qué hubiese hecho estos días? Se asustaba porque no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Pero si nosotros comenzamos a dar pasos en el análisis técnico, podemos empezar por lo básico. Lo básico en todo análisis técnico es determinar lo que se conocen como soportes y resistencias, ¿vale? ¿Qué son los soportes y qué son las resistencias? Los soportes son zonas como que son como pisos, en los cuales el precio está llegando constantemente allí, el precio llega y rebota, así como cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir, y esto como siempre decimos en las sesiones de bootcamp. Esto es una zona, no es una línea. Lo dibujamos como una línea, pero es una zona más bien. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se conoce como soporte, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce como soporte, porque es aquella zona en la cual el precio, cada vez que toca esa zona, el precio es como soportado. ¿Soportado por qué? Soportado por nuevas órdenes de compra. El precio cae porque hay muchas órdenes de venta, pero hay órdenes de compra que soportan el precio. Aquí hubo muchas órdenes de compra que en lo que el precio llega abajo, hay lo que se conoce como una sobreventa, o sea, ya no hay muchísimas ventas por encima de lo que son lógicas que hay allí en ese mercado, y entonces lo que sucede es que el precio vuelve a un precio de equilibrio, precio donde las compras y las ventas están equilibradas. Es lo primero que tenemos que hacer. Para nosotros aprender análisis técnico, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, que ver gráficos, por supuesto que entender que hay varios tipos de gráficos, que están que si los gráficos de vela, que si están si los gráficos de línea, que están los gráficos de área, etcétera, etcétera. Pero eso yo creo que ya la mayoría de la gente lo tiene concientizado. Y luego entender que existen las zonas, existen los soportes y las resistencias. ¿Qué es lo que pasa?
que esto, a medida que pasa el tiempo, al principio es difícil porque no tenemos histórico, y a medida que pasa el tiempo es que nos podemos dar cuenta de si en realidad es una zona de soporte o una zona de resistencia. Porque aquí no podríamos decir que hay una resistencia propiamente dicho. ¿Por qué? Porque aquí directamente lo que vimos es que el precio llegó allí y rebotó a la baja. Pero eso no quiere decir que allí haya una resistencia como tal. ¿Qué pasa? Necesitamos, para poder determinar que hay un soporte, que hay una resistencia, necesitamos nosotros poder tener en cuenta que el precio constantemente, cada vez que toca esos valores, rebota de forma drástica. Y aquí lo vimos. O sea, en torno a, entre los, podemos hacer incluso esto más ajustadito, en torno a los 20 y 0, el precio no pasó de ahí. Entonces ahí había como un murito de contención que no permitió que el precio bajara más. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces ignoramos esto. Y entonces, como la mayoría de las veces lo ignoramos, lo que sucede es que no tanto en Bitcoin, porque en Bitcoin, si a mí me preguntan hoy, ¿Bitcoin está caro? Si yo les pregunto a ustedes hoy, que por ahí últimamente estamos tirando muchas encuestas en Instagram. ¿Bitcoin está caro? ¿Quién considera que Bitcoin está caro? Vamos, vamos, chicos. Yo creo que se animen, que lo hagamos como lo hemos venido haciendo estos días. ¿Está caro o está barato? ¿Quién dice? ¿Quién dice que está caro? Pueden desbloquear sin problema. Yo creo que está barato. Vale. Manuel dice que está barato. ¿Quién más? ¿Por qué consideras que está barato? Bueno, para mí desde que empecé está barato. Desde cuando Está barato. comencé a comprar primera vez a lo que está ahora está barato. Vale. Por ahí tenemos dos baratos. Por aquí tenemos un... Sí, sí, Carlos. Lo estamos grabando y luego lo subiremos una semanita ahí por YouTube. Por ahí tenemos dos baratos y un caro. En realidad ninguno tiene la razón y otro no. Vale. Está barato, dice Víctor, pero puede bajar un poco más. Ninguno es que tenga, cuando vemos, esto es una respuesta que evidentemente es de percepción, es subjetiva, pero también depende de contra qué lo comparemos. Si lo comparamos con con el mes de enero, podríamos decir que está caro, ¿vale? Porque en el mes de enero estaba en 16.000 y piquito. Si lo comparamos con cuando estaba en el mes de enero del 2022, podemos decir que está muy barato. Pues en enero de 2022 estaban 40.000, ¿vale? Pero si lo comparamos con de aquí a 5 años, lo que probablemente esté de aquí a 5 años, podemos decir que está muy, muy, muy barato. ¿De acuerdo? Entonces, esto está muy bien, que lo empezamos a ver así. O sea, siempre que nos digan, ¿esto está caro o está barato? Ajá, José, estás haciendo esa pregunta, pero es una pregunta trampa, porque la respuesta depende de otra variable. Entonces, como es una pregunta trampa, dime, ¿tú está barato si lo comparo contra qué? ¿O está caro si lo comparo contra qué? Porque siempre tenemos que tener un marco de comparación. Dice Carlos, yo soy un neófito en este tipo de negocio, conozco poco, pero sí me gustaría aprender. La verdad que he conseguido muy pocas personas. Vale, vale, gracias, Carlos. Gracias a ti por dejarnos ese comentario allí, vale. Y como decíamos, ni caro ni barato. Si lo comparamos, depende con lo que lo comparemos. Ahora, como si hacemos una inversión en Bitcoin, es una inversión, es más a largo plazo, hoy en día podemos decir que está completamente o está muy, muy, muy barato. Pero estamos en cuanto a lo que son los soportes y las resistencias. Vale, estamos hablando de el técnico, el análisis técnico. El análisis técnico es el que nos ayuda a cuando vemos nosotros un gráfico como este es el gráfico de un mercado específico que es Bitcoin comparado con USD, es decir, con dólar, en una casa de cambio que se llama Bitfinex. ¿De acuerdo? Que es uno de los intercambios en donde más traders hacen operaciones, no donde más gente compra y vende Bitcoin, no. Esto es un mercado de trading, ¿vale? Este es diferente, por ejemplo, si lo comparamos con Binance, con Coinbase, con Bitso, Satoshi, Tango, etcétera, etcétera, es diferente, porque en Bitfinex se hacen son operaciones de trading, es como un gran broker, ¿vale?
Y entonces es como quien dice un mercado de referencia en lo que tiene que ver con los precios. Y decíamos que es importante de identificar soportes y resistencias. ¿Por qué? Porque cuando el precio empieza a bajar, hay algo que nos dice el fundamental, por ejemplo, de Bitcoin, ¿alguien sabe cuál es el fundamental? Que determina cuánto es lo mínimo al que puede bajar Bitcoin, o qué determina cuánto es lo mínimo a que puede bajar Bitcoin. ¿Quién lo determina? ¿Lo determina la SEC? ¿Lo determinan los bancos? ¿Lo determina quién? ¿Quién determina ese precio? ¿Qué factor creen que lo Mercado, ¿no? El mercado, pero aparte del mercado, ¿quién o qué es lo que determina lo mínimo? Porque ahora tenemos un La mercado muy demanda grande. no, José. La demanda forma parte también del mercado. Pero, por ejemplo, El- imaginemos pues, que desaparecemos los traders, los especuladores. Los desaparecemos, lo quitamos de la variable. ¿Qué va a determinar, aparte de la compra y la venta, o la oferta y la demanda, qué determina el precio mínimo al que Bitcoin podría seguir funcionando? ¿A quién le viene a la memoria? ¿O a quién le viene un instinto? Si no hay problema. Los mineros, ¿vale? Hay un precio, ¿de acuerdo? Que es el precio mínimo al cual es rentable para la mayoría de los mineros mantener la red activa, ¿de acuerdo? Por eso, desde el punto de vista fundamental, sin ver gráfico, existe ese precio mínimo. Porque un minero tiene una maquinita operando día y noche y bajo condiciones muy específicas, y estas condiciones las tiene que costear, ¿de acuerdo? A lo mejor cada 2 semanas esa persona recibe como una recompensa, y de esa recompensa que recibe, lo que hace es que vende una parte, paga la luz, paga los costes, a lo mejor se compra o amortiza una parte de lo que le costó el equipo, y le queda algo de ganancia. Si esa persona a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo, lo que hace es que la recompensa que está recibiendo por minar Bitcoin no le cubre los costos, está en problemas, ¿vale? Entonces, en general, hay un precio mínimo el cual Bitcoin puede llegar a cero, sí, pero durante el tiempo no es sostenible que baje desde un punto, y es el punto en el cual deja de ser rentable para los mineros. Porque al fin y al cabo, tengamos en cuenta algo, tengamos en cuenta que aquí lo importante es que la red sea segura, no el precio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? En la medida que la red crece más, aumenta la dificultad de minado, y en la medida que aumenta la dificultad de minado, inherentemente aumenta un poco ese precio del coste al cual minero está obteniendo, o cuál es el mínimo para que él obtenga beneficio. De resto, estos son precios netamente especulativos, ¿vale? Aquí vimos que por ahí durante todo el año pasado se decía vamos a llegar a 3, vamos a llegar a 3, incluso estos días estuve viendo un analista que decía sí, que Bitcoin, que dependiendo de lo que pasara, no sé, ahora con la SEC, o lo que pasara con yo no sé quién, y con varios factores, no era Juan, era otro. Decía que incluso podía llegar a 13.000 o que 9.000, nada, vale. Poco probable, pero poco probable ¿por qué? ¿Porque nos lo inventemos? No, poco probable por lo que vimos aquí. Aquí vimos que durante el 2022, incluso comienzo del 2023, incluso podríamos decir solo 2022, vamos a verlo hasta aquí. Vale, se creó una zona muy interesante que ya estamos prácticamente saliendo de ella. Esto es como una gran zona de concreto en la cual el precio había bajado por razones fundamentales, ¿vale? No porque simplemente habían existido ventas, y las ventas a nivel técnico los traders podían haberlas revertido, sino que el año pasado, como sabemos, sucedieron varias situaciones, como fue lo de Terra, que fue por ahí más o menos abril-mayo, ¿vale? Luego vino Celsius, que se cayó, y luego vino también el tema
de lo que fue FTX. Se fue la casa de cambio que quebró en noviembre. ¿Qué pasa? Es verdad que el fundamental mueve un poco el precio porque siempre hay pánico, ¿vale? Pues cuando hay pánico la gente sale corriendo, vende y de las ventas, ¿qué es lo que pasa? El precio se mueve a la baja. Pero si nosotros nos encontrásemos ahora mismo con una situación similar a la del año pasado, tenemos toda esta zona que incluso ha sido, como quien dice, respaldada también por parte de este año, toda esta zona de la cual ya salimos y estamos entrando en una nueva zona. Vamos a dibujar este de otro color. Segundo, a ver, vamos a ponerle otro colorcito y ponerle una... le puso color, fue al... No, quiero el interior. Aquí lo veo. Perfecto. Ven que se evidencian como dos zonas. ¿Vale? Una zona en la cual el precio, una vez que cayó, no se movió de allí. O sea, estuvo bailando entre máximo 25, entre mínimo 15. O sea, subía, caía. Caía más, luego subía, volvía a caer, no caía tanto. Y ahora mismo, si nos damos cuenta, estamos como que tratando de mantenernos en una nueva zona. ¿Vale? Lo que pasa es que ha costado incluso subir por encima de los 30.000. O sea, hemos llegado a los 30 y ha caído. ¿Qué pasa? Lo bueno de esto es que esto es como ir por escalones, ¿vale? Porque los precios no crecen de forma infinita así y tal, ni decrecen de forma infinita, sobre todo cuando no está habiendo inyecciones o salidas grandes de dinero del mercado. Actualmente lo que sucede es que no está entrando ni saliendo casi gente. El dinero está allí, lo que pasa es que está específicamente metido en monedas estables, en USDT, en USDC, en DAI, en todas las estables que hay, todas las estables que existen. ¿Qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que hay varias zonas, ¿vale? Entonces, aquí podríamos dibujar incluso otra zona por encima, que es la que nos representa esto. Podemos ir dibujando zonas. Ah, y estas zonas, ¿qué me dicen? Bueno, estas zonas lo que me ayudan es, y lo vamos a ver hoy para Bitcoin, no lo vamos a ver para ninguna altcoin, pero esto es replicable. Estas zonas lo que me ayudan es a saber que si yo quiero especular, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Incluso nosotros, bueno, utilizamos la técnica de las medias móviles y por eso está esta línea roja y esta línea azul, porque el técnico básicamente lo que nos ayuda es a nosotros tener en cuenta que viendo gráficos y viendo diferentes indicadores podemos tomar la decisión de compra o de venta. Pero estamos viendo lo más basiquito. Lo más basiquito es determinar un poco, dijéramos, el paso número 1 en el técnico, por supuesto tiene que saber tiene que ser saber qué es una vela, porque hay unas que son verdes, porque hay unas que son rojas, etcétera, etcétera. Pero luego, determinar distintos soportes y resistencias. ¿Vale? Y por ahí, por ejemplo, yo le podría preguntar a Jesús, que es muy seguidor de Juan, ¿qué es lo que dice Juan? Que es un analista on-chain de Bitcoin. Juan dice, bueno, hay en la cadena, porque lo ve, no porque se lo inventa, en la cadena hay muchas órdenes de compra alrededor de los 35. ¿Por qué los traders ponen órdenes de venta? ¿Por qué ponen órdenes de venta alrededor de los 35? Pero no lo ponen porque sean tontos o porque se lo inventen o porque dicen, ah, 35.000 es un número que me gusta. No, porque son zonas. Y luego hay órdenes de compra alrededor de los 20.000. Bueno, aquí podríamos nosotros decir que entre los 20.000 también podríamos hacer un par de ajustes ahí al gráfico, ¿vale? Entonces, importantísimo, después que sé un poco qué son las velas, qué son los indicadores y tal, necesito lo primero para poder ganar dinero usando el análisis técnico es determinar soportes y resistencias. Si yo no sé qué es un soporte, si yo no sé qué es una resistencia, estoy ahí como quien dice yendo a ciegas. Porque luego, en la medida de que ya yo empiezo a utilizar los indicadores, lo que voy a hacer es ver, ah, sí, por ejemplo, esta
estoy en una situación de venta, ¿vale? Por ejemplo, si estamos haciendo trading. Si yo estoy haciendo trading, se supone que compré por debajo. Compré cuando estaba barato, ¿vale? Nosotros, como usamos la técnica de las medias móviles, compramos siempre por debajo de la media móvil de 20. Pero tiene que haber un evento que nos lo confirme. Aquí hubo un evento que fue una anulación de este color rojo, ¿verdad? Adicionalmente, teníamos, ¿se acuerdan? Una de nuestras zonas, que las escondí, era esta. Una de nuestras zonas, incluso esta podría tener una subzona, que es esta. A ver, aquí hay un precio que también representaba un gran soporte, que era este. O sea, más o menos esta zona, alrededor de los 20.000. ¿Por qué? Porque vemos que el precio es súper fácil de detectar una zona de soporte o resistencia. Lo que tenemos que darnos cuenta es cuántas veces el precio está rebotando ahí. Entonces, aquí hay un ejercicio muy, muy bueno, sobre todo para los que tengan hijos o los que tengan un primito, alguien, un niño, es decirle, mira, hazme un favor, porque nosotros luego, como tenemos más, digámoslo así, predisposiciones, ya luego se nos hace más difícil de verlo de forma sencilla. Yo lo hago con mi peque, con Pancho. Yo le digo, hazme un favor, cuéntame cuántas veces el precio rebota. Entonces, bueno, dice, mira, aquí un rebote, otro rebote, otro rebote. Y esto lo podemos ir apuntando. Entonces, bueno, alrededor de los $20.000 podemos decir, rebotó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, luego volvió a caer. Aquí hay un mini rebote 6 veces, 7 veces. ¿Ven? Entonces, en la medida de que más veces el precio se detenga en una zona, y digo una zona porque no siempre llega al mismo nivel. Fíjense que aquí, por ejemplo, ya ha llegado a 17, aquí había llegado a 18, pero aquí rebota en 20. En la medida que el precio rebota más veces en esa zona, es una mejor zona de compra. Y ya luego, si el precio llega a caer por debajo de ahí, tenemos que irnos más abajo. Tenemos que decir, bueno, ya esta zona de compra, ya yo agoté toda esta zona de compra. Voy y veo cuáles son los otros soportes. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en el mercado hay que irse muchísimo tiempo más atrás, o sucede particularmente como sucedió en esta, que es que no hay histórico. ¿Vale? En 2021 el precio iba tan entusiastamente subiendo que aquí prácticamente se paró, se tomó un café y siguió subiendo. Cargó energía y siguió subiendo. Y entonces hay muchas veces que sucede esto en el mercado, que no tenemos un histórico, como pasó alrededor de los 20.000, que en 2021 cuando empezó a subir, hubo allí, si nos fijamos, hubo un rebote, dos rebotes, tres, cuatro, pum, y para arriba. Bueno, pero fue de pasada. En cambio acá, no es que nada más ha rebotado en estas veces, uno, dos, las 7 que contamos aquí, pero luego otra, y luego todas estas veces. Aquí otra vez más. Y luego aquí volvió a subir. Y luego aquí volvió a tener otro rebote. Solo nosotros, contando todas y cada una de las veces que el precio rebota o ya no pasa más hacia abajo en una zona en particular, Pásame un soporte. un segundo, Dale soporte. solo en ese momento podemos ya nosotros decir estamos en una zona de soporte. Antes no. Igual sucede con las resistencias, ¿vale? Así como sucede con esa que está a la baja, podemos nosotros calcular que el precio tiene resistencia. Aquí lo veíamos, el precio subía a 21 y caía una vez. Subía a 21 y caía otra vez. Vamos a ver todas las veces que intentó subir y cayó. Aquí, otra vez, 3. Y aquí, otra vez, 4. Y aquí, bueno, pasó un poco más y cayó. ¿Qué es lo interesante de esto? Que una zona de soporte, una vez que es vencida por el precio, puede convertirse en una nueva resistencia. ¿Vale? Esto depende evidentemente del mercado. Pero ¿qué pasa? Lo que en un momento
era un soporte, si el mercado no tiene fuerza, luego puede ser una resistencia. Toda esta zona, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado reaccionó muy bien aquí porque lo atravesó y ya no volvió más. Pero si no hubiese atravesado aquí de forma violenta y hubiese habido otra caída, nos podríamos haber encontrado en el punto en el cual el precio le costara atravesarlo. Generalmente cuando se rompe un soporte o se rompe una resistencia es cuando hay violencia. ¿Vale? Aquí, ¿cómo vemos que hay violencia en el mercado? Porque la diferencia entre los precios, aquí hay violencia hacia la baja. O sea, en un día bajó de los 20.000 a los 18. O sea, si lo comparamos con las otras velitas que son chiquititas, esas son velas grandes, velas que se conocen como elefantes, y aquí también, estos son como elefantes bebé. ¿De acuerdo? Y lo mismo sucede entonces en un mercado alcista. ¿Qué pasa? Que el mercado siempre nos va a sorprender. Siempre por ahí tenemos la esperanza de que el mercado siga subiendo más o que siga bajando más. Y yo utilizo como termómetro cada vez. Yo, por ejemplo, cuando estábamos aquí en los 16, en los 15, yo ya tenía una especie de certeza de que el mercado no iba a seguir bajando. ¿Vale? No sabía, en realidad no lo sabía. No lo sabía porque si lo hubiese sabido, o sea, si fuésemos magos y adivinásemos el mercado, tuviéramos 50.000 millones de dólares en nuestras cuentas. ¿Vale? No lo sabía. Aparte, no había mucho histórico. Esto fue días lo que estuvo en 2017 por esos precios. Entonces, no tenía la certeza por el técnico que el precio ya no iba a seguir bajando, pero sí había algo que me decía que el precio no iba a bajar más. Y era que todo el mundo ya estaba esperando. O sea, la mayoría de la gente estaba diciendo, ya yo no voy a comprar más porque yo voy a comprar cuando llegue a 13, cuando llegue a 9 o cuando llegue a 10. Sí. El mercado, aparte de ser algo científico, porque es algo que podemos medir y podemos ver así, trazando los soportes, trazando las resistencias, también recordemos que el mercado es algo humano. ¿Vale? Y como algo que es humano, tengamos en cuenta que entran allí como quien dice, en juego las sensaciones, los sentimientos. Yo quiero que baje más porque yo quiero comprar. A lo mejor una persona por ahí tenía $13.000 y decía, bueno, yo puedo comprar ahora con 17.000, pero no, yo quiero que baje más porque me quiero comprar un Bitcoin. ¿Vale? Entonces, mucha gente se quedó con ganas de comprar y luego en lo que empieza a subir, o compran más caro o se quedan fuera de la fiesta. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Sucede lo mismo. Aquí la zona de esta resistencia se está dibujando un poco, de forma un poco más interesante, porque si nos damos cuenta, aquí el precio como que está haciendo tal cual un bloque, haciendo este bloque. Es decir, el precio intenta subir, aquí cae. Pum. Intenta subir otra vez y vuelve a caer. Intenta subir, cae. Intenta subir, cae. ¿Vale? Se mantiene. Intenta subir, ¡pum! Cae mucho. Y luego, ahora estamos ahí en una recuperación que está un poco con incertidumbre. Yo me inclino más con que el precio va a venir de nuevo a estar por debajo a que el precio va a estar por encima. ¿Por qué? Porque hay como quien dice que no estamos en una situación donde todo el mundo quiera comprar masivamente. El halving todavía está de aquí a un año, aproximadamente nos encontramos casi a un año de halving, y todavía están los indicadores macroeconómicos, que por ahí Estados Unidos quiere o está por anunciar la recesión, y adicionalmente está haciendo, o sea, aquí hubo como una gran resistencia. ¿Qué me dice esto? Que mirando lo que ha sucedido en el corto medio plazo, estamos en una zona que es como una especie de resistencia. Lo que pasa es que ahora mismo estamos dentro. El detalle está en que no vamos de camino hacia la resistencia, sino que estamos dentro. ¿Vale? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
tener preparadas nuestras acciones, tener preparada nuestro qué pasa si, qué pasa si sube, qué pasa si baja, qué pasa si se mantiene. Por ejemplo, ¿qué debo hacer si baja? ¿Dónde estarían comprando ustedes si el precio baja? ¿Alrededor de qué precios le esperarían para compra? A ver, Pero los 25, ¿no? Sí. alrededor de los 25, dice Jesús. Es buen precio. ¿Por qué es buen precio? Porque es donde empieza la zona que habíamos dibujado. Esta, ¿no? Esta. Es donde empieza esta zona. ¿Vale? Alrededor de los 25 empieza esa zona. Esto nos ayuda a tener en claro varias cosas. No nada más saber los precios al que compramos, al que podemos vender. Hago la salvedad y recordemos, esto desde el punto de vista de especular. O sea, si estoy especulando con Bitcoin, si yo estoy invirtiendo, si yo estoy armando una cartera de Bitcoin para largo plazo, yo estaría solo comprando. ¿Vale? Ya la semana pasada decíamos, yo puedo tener ser los dos tipos de inversor a la vez, el inversor y el especulador. Si estoy a largo plazo, ahora estoy comprando, sin importar lo que pase. Cada cierto tiempo estoy comprando cuando cae, pero no estoy vendiendo. Ahora, si yo tengo una cartera de Bitcoin que utilizo para especular, ahí sí tengo que estar estableciendo ventas. ¿Por qué estoy en puertas de venta? Incluso ya debo haber hecho algo de ventas, porque salí de mi zona, ¿vale? Me encontré con otra zona, ¿de acuerdo? Y antes, o en lo que esté en la frontera de la próxima zona, de la próxima resistencia, también tengo que hacer ventas. Esto lo decimos así sí, y no estamos analizando ningún indicador. Lo digo porque sé que aquí hay gente que hace trading, ¿vale? El indicador es el que nos va a decir en qué zona, o sea, en qué precio exactamente, aproximadamente tendríamos que poner nosotros nuestras órdenes de venta. Pero yo puedo tener una cartera de Bitcoin para el corto plazo y, por ejemplo, todo lo que había acumulado en esta zona, ya ir tomando beneficios, que son buenos beneficios. Todo lo que estaba por debajo de 20.000, todas las compras que pudimos hacer por debajo de 20.000 durante el 2022, en buena parte del 2022, hoy en día en 30.000 es un 50%. ¿Vale? Yo estaba haciendo ventas de 45%, de 50%. ¿Por qué? Porque tenía un precio promedio muy bueno, ¿vale? Hubo compras que estuvieron en torno a los 16, a los 15.800, a eso muchísimo más, a eso casi un 80-90% de esa compra, pero sacándolo como promedio, hubo ventas en estos días, ¿vale? Porque habíamos salido de la zona y luego hay que tener en cuenta que no basta solo tener una zona, no basta solo lo de los soportes y las resistencias para saber cuándo debo comprar o cuándo debo vender. ¿De acuerdo? Existen diferentes técnicas en los mercados que nos ayudan a tomar las decisiones. Esta es, como siempre les digo, la que utilizamos nosotros, que es la de las medias móviles. Es súper sencillita, o nos dice, mira, las medias móviles, en la medida que el precio esté muy por encima de la media móvil de 20, es un momento para vender. Aquí se estiró, pum, hice una venta. Aquí se volvió a estirar, yo hice otra venta. Aquí no hice venta. O sea, cuando el precio empezó a subir por acá, yo por acá no hice ninguna venta, porque estaba dentro de mi zona. O sea, no tenía sentido hacer ninguna venta. En lo que entré en la otra zona, el precio se me alejó, pum, por aquí hice una venta y alrededor de los 30 hice otra venta. Bueno, que el precio subió más, sí. ¿Qué pasa? El análisis técnico es un instrumento que nos permite hacer compras y ventas escalonadas. No vamos a tener la capacidad de atinarle nunca al precio máximo y al precio mínimo. Eso es prácticamente imposible, principalmente porque no somos creadores de mercado, no somos ballenas. Incluso las ballenas corren este riesgo, porque siempre hay una ballena más grande. Cuando empiezan a haber muchas ventas, porque la ballena lo que hace es que
pone una gran cantidad de Bitcoin en ventas, por decir, a los 20.000, y entonces esa presión de venta lo que hace es que el precio baja y él dice, bueno, todo lo que vendí en 20.000 lo vendo, lo recompro en 18.000, y así me gano una gran cantidad de dinero. Sí, pero corre el riesgo de que en lo que empiece a comprar haya otra ballena que le venda más, ¿vale? Y que compre más abajo. O que en lo que él vendió haya otra ballena que le esté comprando lo que él vendió y que le suba el precio. Entonces, siempre corremos el riesgo. Así sea una ballena, así sea una persona que tiene en su cartera 50.000, 100.000, 500.000 Bitcoin, ¿vale? Porque siempre hay alguien que puede tener más. Dicho esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo podemos ganar con el análisis técnico? Fácil. Paso número 1, evidentemente tengo que aprender a leer gráficos. Si no sé leer gráficos, no puedo ganar dinero con el análisis técnico, pues el análisis técnico se basa en gráficos. Paso número 2, tengo que comenzar a determinar soportes y resistencias. Entonces, yo agarro un gráfico, me abro una cuenta en TradingView que son gratuitas y comienzo. Bueno, pongo mi cuenta, mi gráfico de velas, que me ponga el diario, que es un gráfico bastante amable. Si nos vamos a los gráficos más pequeños, son gráficos más densos, más... Bueno, este no es tan... El de 5 minutos no es tan denso. Pero generalmente el de un día es muy estable. ¿Vale? Entonces comienzo a trazar zonas, a darme cuenta, mira, ¿ves? Aquí el precio rebotaba aquí, alrededor de los 30.000, y luego aquí rebotó alrededor de los 30.000, y aquí, y luego es que aquí volvió a rebotar, tal. ¿Qué nos dice esto? Que cuando el precio venga de subida hacia los 30.000, va a haber una resistencia. ¿Y qué es lo que estamos experimentando? ¿Vale? Aquí, lo que decíamos anteriormente, una zona que fue vencida, antes era un soporte, y la vencieron las órdenes de venta y el precio cayó por debajo de esa zona, luego pasa a ser una resistencia, porque es un número en el cual el precio rebotó muchas veces. Entonces, es lo que estamos evidenciando acá, que rebotó muchas veces aquí, pum, 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 y es lo que está costándole al precio subir. ¿Vale? Vamos a necesitar muchísima violencia. Digo violencia económica, no violencia de armas, ni de golpes, ni nada. Vamos a necesitar que haya un movimiento muy fuerte para salir de esta zona y para colocarnos por encima. ¿Qué es lo bueno de esto? Que una vez que nos conozquemos por encima, una vez que nosotros entremos en esta zona entre los 30 y los 40, que puede que suceda incluso inicios del año que viene, es algo bastante probable que suceda. Una vez que estemos allí, va a ser difícil lo contrario. O sea, una vez que atravesamos esa resistencia, va a ser difícil luego volver a ver valores de 20.000. No es que es imposible, pero es difícil. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacemos es, nos ponemos a ver gráficos como locos y a ver, mira, aquí hay un soporte, y si esto antes era un soporte, toda esta zona, pum, 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 ahora es una resistencia, y es lo que está sucediendo. Ven que no hay que ser ni adivinos, ni genios, ni astronautas para saber de esto. Simplemente tener la mente limpia y de forma visual ver qué es lo que está sucediendo. En lo que la atravesemos, se convierte en un soporte. Si no la hemos atravesado y el precio se nos viene otra vez a los 20.000, vamos a seguirla teniendo como una resistencia. ¿Qué necesitamos para que esto deje de ser una resistencia? Violencia. Es decir, que de repente nos aparezca una gran vela con mucha fuerza, en vez de roja-verde, por supuesto, que nos aparezca aquí una gran vela verde y que no sea anulada de forma inmediata. ¿A qué me refiero con esto que no sea anulada de forma inmediata? A lo siguiente, a que si evidentemente puede que le siga una velita roja, que esa velita roja no se coma más del 50% de la vela verde, ¿vale? Que sea como una especie de descanso, que si se come un tercio y el precio se mantiene allí, eso nos quiere decir que hay potencial de que el precio se mantenga por encima. Pero si lo que sucede es esto, es muy probable que
hubo un impulso que no fue suficiente para mantenerse por encima de la zona, para romper la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Ah, yo quiero comprar cualquier shitcoin, pero cualquiera. Cualquier cripto, cualquier shitcoin. Yo por aquí tengo las que, por ejemplo, están en Quanfury. Le hago el mismo análisis. Una que a mí me gusta cómo se mueve muchísimo es Litecoin. Le hago el mismo análisis. Veo, mira, soportes, aquí tengo unos soportes, aquí tengo resistencia, aquí intentó subir. Primero, aquí eran soporte, pum, pum, pum. Entonces aquí resistencia, en torno a los 100. ¿Qué tengo yo? Yo cuando el precio, vale, está por encima de 100, ¿qué es lo único, qué es lo que estoy haciendo? Vendiendo. Yo cada vez que el precio está por encima de 100, vendo y trato de comprar cada vez que el precio está por debajo, porque veo que tengo mi zona y adicionalmente mi guía es la línea. Compro siempre por debajo de la línea azul, ¿vale? Y vendo siempre por encima de la línea azul. ¿De acuerdo? Esto es así de sencillo, ¿vale? O sea, no hay que ser una persona que tenga un nivel superior, ¿vale? Tampoco hay que ser una persona que adivine el mercado porque el mercado no lo adivinamos. Podemos nosotros de vez en cuando tirar bueno, pongo esto aquí a ver qué pasa. Pongo esto y bueno, si se va a mi contra no hay problema. Pero eso no es de profesional, ¿vale? Es un profesional lo hace si ya dice, bueno, de toda la partida que yo gano, destino una parte a una especulación máxima, ¿vale? Entonces, esto es, como quien dice, lo que podemos hacer para obtener las mejores zonas de compra y de venta con análisis técnico, ¿vale? Principalmente soportes y resistencia. Luego de los soportes y resistencia, buscar una técnica, ¿vale? No les digo comprar y vender por encima de la media móvil porque eso es una técnica que existe dentro de las múltiples técnicas que hay en el mercado. Lo importante, no mezclar técnicas. ¿Vale? Una persona que empieza a mezclar muchísimas técnicas, no es que no va a ganar, puede ganar, sí. De hecho, hay la oportunidad o la opción de decir, bueno, si yo combino, por así decirlo, lo que es la técnica de la media móvil por los retrocesos del Fibonacci, que yo no lo conozco, ¿eh? Yo no lo conozco. Lo que voy a decir ahora es una barbaridad porque sinceramente no lo conozco. Pero los patrones de Fibonacci dicen que también hay zonas, ¿vale? Se traza un máximo, un mínimo y que hay zonas y que si llega al 30% o al 53% hay posibilidad de retroceso, etcétera, etcétera. No lo conozco. Podría yo combinarlo, ¿vale? Podría combinarlo porque podría decir, si se me cumple lo que me dice la técnica de las medias móviles para las compras y se me cumple también la de los Fibonacci para las compras y se me cumple también, por ejemplo, las bandas de Bollinger para las compras y se me cumple tal, ejecuto la compra. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no siempre se van a cumplir todos los indicadores. Entonces, a lo mejor un indicador nos dice compra, otro indicador nos está diciendo vende. Y si yo estoy analizando el mercado desde el punto de vista diario y los 5 indicadores, 3 me dicen compra y 2 me dicen vende, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, tengo confusión porque nunca tengo consenso. O sea, va a ser muy complicado que todos tengan el consenso de 5 de 5 para hacer una compra o una venta. O sea, yo por eso me inclino más a utilizar uno solo, porque no está mal también hacer la utilización de uno o más indicadores o de dos o más indicadores. Ahora quiero escucharle, chicos. ¿Quién ha utilizado por ahí el análisis técnico? ¿Quién nos quiere compartir su experiencia con el análisis técnico? Bueno, yo, José, la verdad, no, yo la verdad, no soy muy común en ocuparlo y como dice, mi estrategia es diferente en eso, pero realmente todavía no me queda o sea, muy en claro todo ese proceso. O realmente no lo he puesto mucho en práctica, más bien. O sea, es algo, pero lo que yo hago es algo
O sea, es diferente. Como dice, yo mi estrategia, no importando el precio o lo que esté, siempre llevo mi estrategia diferente. O sea, no busco como lo que está explicando ahorita, comprar abajo, vender arriba, porque como soy una persona de muy poco tiempo, entonces no, o sea, como si no tengo tanto tiempo para esto. Pero muy bueno, la verdad. Tal vez un día de esto, tal vez tenga un poco más de tiempo o algo cambia, tal vez lo comenzaré a utilizar. Pero muy bueno para tenerlo y tenerlo, como dice, presente y cuando se llegue la oportunidad, pues en aplicarlo. Muchas gracias, Jesús. Antes de hacer el, el recap de algo que dijo Jesús que me llamó la atención, por ahí iba a hablar Manuel, ¿verdad? Iba a contar algo, su experiencia con el técnico. Sí, bueno, yo comentarte, bueno, ya sabes, ¿no? Yo Sí, lo que pasa es que estoy con los índices, ¿no? Pero bueno, es prácticamente lo mismo. Lo que ocurre es lo que ya te he comentado yo antes, que por eso quería un poco centrarme, aunque tengo poco tiempo para esto, porque estoy más centrado en los índices, en el tema de plataforma, que ya te comenté en su día, ¿no? Entonces, sí querría sentarme en esto, centrarme en esto, y porque, claro, mi conocimiento del índice lo aplico esto perfectamente y lo puedo ir practicando sin problema, ¿entiendes? Y sí lo podría ir haciendo, aunque sea con poquito capital, pero por lo menos iniciarme en ello. Entonces, tendría que sentarme, como bien ha dicho ahí un compañero ahora, no sé yo, Carlos, el tema de plataforma, porque, bueno, como estamos así combinan, lo voy a te comenté también otro día, entonces un poco, esos son los, más que en análisis, pues ya lo tengo por otro lado asimilado, más que en esto, en el otro tema, el tema de plataformas, bueno, plataforma en Chain, claro, y, y un poco empezar todo el procedimiento este. claro. Más bien estar como en búsqueda de un broker que nos permita hacerlo. Sí, claro, porque yo tengo conocimiento, están varios brokers y Claro, conocimiento del tema este, pero centrarme en uno que esté más especializado en cripto, ¿no? vale, genial. Del índice pues, y de la academia, pues estamos centrados en otro distinto, pero que igual Claro. no viene bien para esto, no, la verdad es que no lo sé. ¿Qué índices evalúan? Me dijiste el otro día, eran índices españoles, ¿no? No, el DAX 40 ya. El DAS 40 es Ah, el alemán. sí. Vale, vale. Yo es que lo he hecho con el SP500, pero ya luego me fui de los índices porque los índices, les tengo como respeto. Pues bueno, yo creo que es como todo. Sí, 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 sí. Más asimilado a las criptos son más volátiles que los índices. Sí, sí, sí. Y Pero, aparte también que el índice, tú las cripto las puedes operar todos los días, y los índices, en el caso este alemán, cuando mejor se opera es en tú Londres, por la dices, mañana, claro, ¿entiendes? Y aparte ya también los índices de Estados Unidos sería con el horario de Nueva York, que es más, aparte que son un poquito diferentes. Yo lo estoy haciendo los dos y me he declinado por la mañana nada más. claro, claro. Es que es eso. La bolsa de Nueva York, yo me gusta la bolsa de Nueva York y la opero, pero el detalle es eso, es que el horario es muy atravesado, porque son las 3 de la tarde aquí. Y, Tres. y algo que, y algo que es clave cuando vamos a especular, cuando vamos a hacer trading, algo que es clave es estar fresco, estar fresco. O sea, por eso, Súper concentrado. claro, estar fresco. Entonces, ¿qué pasa? A las 3 de la tarde no es un momento de estar fresco. Sobre todo aquí en España, que se come a las 2, no es un momento de estar fresco, es un momento que se está haciendo la digestión. Y entonces, no es lo más recomendable. Lo más recomendable, o sea, evidentemente el que tiene horario de Nueva York y puede hacerlo a las 9:30 de la mañana, maravilloso, porque es buena hora. Es una excelente hora para uno comenzar a operar un mercado. Pero las tardes se complican. Ahí decía Manuel lo de las plataformas. A ver, es complicado el tema de plataformas en cripto porque, ¿qué es lo que pasa? Generalmente la recomendación, ahora le damos paso a Carlos. Generalmente, en lo que sucede con el mundo accionario
es que hay, como quien dice, brokers institucionales, brokers que permiten a academias financiar a sus alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, un alumno lo que hace es que pasa una prueba, ¿de acuerdo? Una prueba en la cual demuestra que tiene operaciones sostenibles. Está en un entorno como de práctica, es un entorno que se conoce como simulado, ¿vale? Y luego de que pase esas pruebas, le financian una cuenta que puede operar con $100.000. En cripto es complicado, ¿vale? En cripto es complicado porque uno lo puede hacer con su propio capital. Eso que tú estás comentando son cuentas fondeadas, pero eso hay que tener mucho cuidado porque hay empresas que luego al final no pagan, ¿eh? Sí, 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 por eso. Yo con el trading tengo muchísimo, como quien dice, eso que dices tú, mucho cuidado, porque por ahí se ofrecen muchísimas cosas que luego en algunos casos no se dan. Vale. Conozco gente que, aparte que estas pruebas, pasar estas pruebas no es completamente fácil, o sea, son pruebas súper estrictas, ¿vale? Y son pruebas que cuestan dinero, o sea, no es que hago la prueba de gratis, no. Hacer una prueba para que tengas una cuenta fondeada de trading, a lo mejor la prueba te cuesta 250. Tienes 3 meses, quemas la cuenta y 250 más. Cuando tú vas a ver, te gastaste $1.000 en presentar la prueba. A lo mejor esos $1.000 comienzas a gestionarlo de una forma más equilibrada, o sea, lo gestionas por tu parte, pero es verdad lo que dice Manuel, encontrar plataformas. Yo hasta el momento la que he encontrado que me permite hacerlo y con la que me siento más cómodo es con Quanfury, ¿vale? Porque no hay comisiones, ¿de acuerdo? Porque aparte, desde el año pasado a este año, permite también tener el saldo en spot. Entonces, se tienen como quien dice dos carteras, una cartera de saldo en spot separada por completo de la cartera de margen, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad que a mí me ha venido bastante bien porque, ¿qué pasa? De lo que me gano en la cartera de margen, pum, me llevo el saldo a la cartera de spot y voy realizando allí las operaciones. Eh, ¿Sí vas a decir algo, Manuel? Sí, sí hay que pasar KIC en esta. ¿Perdona? Hay que pasar el KIC, el control. Sí, sí hay que pasarlo, sí hay que pasarlo. Ellos sí lo piden, pero ellos no tienen oficinas aquí. Pero Vale, no, entonces, o sea, ellos piden KIC, sí, porque al momento de fondear te piden, es que son argentinos, ¿no? Hay mucho Argentina. argentino ahí. No estoy claro de dónde son, de si son argentinos. Me parece que no quiero aventurarme, pero no recuerdo exactamente de dónde son. Vale. Lo que sí sé es que al principio eran muy criticados, o sea, al principio se creía, digo al principio, esto está como desde 2019. Entré tarde allí porque ya los que me conocen saben que no pongo el dinero en cualquier lugar. Y digo, entré tarde a operar allí, entré a finales del 20. ¿Qué pasa? Poco a poco ha ido pasando el tiempo. Antes era algo como muy que no estaba regulado, incluso antes no pedían KIC, ahora sí. Vale. Por ahí decía Jesús, antes de darle la palabra a Carlos, lo del tiempo. Sí, el análisis técnico tiene esa desventaja. O sea, o tienes tiempo, o, pero como decía Manuel, a ver, Manuel tiene una ventaja porque lo hace en acciones. En acciones, él se sienta cuando abre la bolsa, No, índice, no es lo mismo. bueno, en índices, en el mercado de... Perdona, pero te voy a decir, si tú, claro, como todo tienes que aprender, una vez que tú ya te dominas los gráficos, son 10 minutos o menos. Son 10 minutos. Ahí el detalle con cripto está en que la volatilidad puede ser un día a las 6 de la mañana, otro día a las 10 de la noche, otro día a las 3 de la tarde. Entonces, no podemos nosotros saber cuándo hay esa alta volatilidad para aplicar las técnicas. Todas las técnicas funcionan mejor cuando el mercado es volátil. Entonces, es eso. Es poco tiempo, pero el poco tiempo, si llegamos a la casa, supongamos, me pongo en la situación de Jesús. Imagínense que llega a la casa a lo mejor a las 7 de la noche y a las 7 de la noche, en lo que abre su gráfico, ¡pum! Está eso muerto, o lo quiere hacer antes de irse de su casa a las 5 de la mañana, porque sé que Jesús sale temprano. Quiere hacerlo apenas se despierta a las 5 de la mañana
y el gráfico está muerto, entonces es eso. Vale, por ahí no quería decir algo, Carlos, ¿qué tal? Hola José, ¿cómo estás? Saludos a todos. Sí, Bien, bueno, tenía algunas preguntitas. Yo he estado en algunas de tus clases sí, y pues como te he comentado, me gusta cómo explicas porque usas un lenguaje bastante sencillo. He entrado en clases de Zoom de otras personas que se dedican al trading y al cripto, pero de verdad es algo en lo que no me encuentro, no me hallo. vale, Pero básicamente las preguntas que te tenía es porque a mí me llama mucho la atención todo esto y quisiera en algún momento dedicarme a este tipo de negocios. ¿Ok? de acuerdo. Entonces, lo que quería saber, tú que ya tienes experiencia, ¿qué le recomendarías a una persona principiante que, como te dije, soy neófito en todo este tema? Sí, he Sí, visto algunas clases, tengo un poco de conocimiento, pero yo siento que yo estoy como que recién saliendo del cascarón, como decimos en Venezuela. claro. Entonces, por ejemplo, ¿con cuánto capital podría comenzar? Por ejemplo, y cuántas horas al día es lo recomendable que yo, por ejemplo, ensaye o practique o analice el mercado para ir adaptándome a todo este modelo de negocio. Claro, claro. Fíjate, son dos, vamos a dividirla. En cuanto al capital, hay una regla que dice Kiyosaki y el capital debería ser dividido lo que nos queda ya a final de mes. De hecho, por ahí, una de los que participaron en el workshop la semana pasada, tenemos una reunión presente para revisar el estado financiero. Y de lo que nos queda a final de mes, si nos queda dinero, eso deberíamos dividirlo en tres carteras. Una cartera que vaya a ahorros, una cartera que vaya a caridad y una cartera que vaya a inversiones. Esto lo dice Kiyosaki, no es invento mío. Entonces, ¿qué pasa? De lo que va a inversiones, evidentemente está esto de solo invertimos lo que estamos dispuestos a perder, pero eso sale de allí. O sea, de lo que va a inversiones, eso es lo que lo define. O sea, a lo mejor a Manuel a final de mes, por poner un ejemplo, le quedan $100.000 y a ti, Carlos, te quedan 500.000 y a Jesús le queda $500.000. Entonces, no hay un mínimo. Lo bueno de cripto es que no hay un mínimo. Una persona que a final de mes le sobren $50 puede comenzar. Ahora, que sí tenemos, y sí me gusta ser bien claro, si yo empiezo con $50, tengo que armar un plan de inversión, o sea, con especulación. $50 se va a poner compleja la cosa, ¿vale? Porque cuando empezamos a hacer trading, cuando empezamos a especular, hay que tener dos cosas. Una correcta mentalidad, el 80% de la mentalidad, pero hay un 20% que es de gestión de riesgo, ¿vale? Y podemos gestionar mejor el riesgo en la medida de que el capital es un poco más alto. Esto no se dice. Yo sé que la mayoría de la gente que da trading lo que dice es, mira, tú puedes, con $10, tú puedes empezar y hacer el interés compuesto. Sí, eso es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que si empezamos con $10 y todos los días nos ganamos un céntimo, ¿vale? En lo que llevamos 30 días, vemos que nos hemos ganado 30 céntimos. Ahí la mente te dice, ya llevo 30 días ganadores, me apalanco y ¡pum! Viene el error. Por eso digo, la mentalidad es el 80%. Entonces, se puede empezar con un plan de inversión desde muy poco. ¿Puedo empezar a especular y a invertir? Sí, si ya tengo un capital medio, 500, 1000, puedo empezar a hacer ambas. ¿De acuerdo? Ese era como quien dice, ¿con cuánto comienzo? Y luego, ¿qué es lo primero que haría? Yo lo primero que recomiendo a todo el mundo, y leyendo muchísima bibliografía, sobre todo de Bitcoin, que me encanta, eh, lo que recomienda a todo el mundo es, antes de meternos a invertir, hay que aprender de todo el tema de resguardo. Vale, aquí lo importante es que si yo empiezo a invertir en Bitcoin, antes puedo meter algo, puedo meter algo. De hecho, yo lo hice. Pero antes de aventurarme allí, necesito tener el conocimiento para saber que lo que compré lo retiro y lo gestiono yo, ¿vale? Y me lo custodio yo, que no me lo custodie otro. Porque si me lo custodia otro, esa casa cambio puede cerrar o el gobierno puede decir, mira, bloqueame a este, que este
no quiero que le des el dinero, etcétera, etcétera. ¿Iba a decir algo, Manuel? Sí, sí, bueno, corroborar lo que tú estás diciendo. Aquí es fundamental, te hablo desde la experiencia, hablo a compañeros desde la experiencia, sí. Lo fundamental es conocer el activo o estudiar el activo que quieres hacer, en este caso Bitcoin o Bitcoin, pero estudiarlo, leerlo. Y antes de eso, lo primero de todo sería mentalidad. Es decir, porque tú puedes entrar en barrenas fácilmente, ¿eh? Y no te importa el capital que tenga, que lo vas a perder. Primero es fundamental es el tema de la psicología, el psicotrading que se le llama en este campo. Como tú no domines eso, como tú no te domines en eso, no tienes nada que hacer, ya te lo digo yo, no tienes nada que hacer, lo pierdes todo. Entonces, lo fundamental es la psicología, es estudiar el tema ese, estudiar el que tienes que perder y de vez en cuando, porque esto es así, aquí no se gana siempre, si no todo el mundo sería rico y todo Claro. el mundo lo haría. Esto no es fácil, pero tampoco es muy complicado. Entonces, Claro. psicológicamente tienes que estudiarte tú mismo. Y luego lo que estaba diciendo, no sé, decir que el capital, yo creo que el capital, empezar con poquito capital, primero practicar y luego una vez que tú ya vayas dominando el tema, entonces empezar con poquito capital y si vas asentándote, pues ir subiendo el capital. Pero fundamental, la psicología. Como tú no te domines eso y estudiar el activo que vayas a practicar y luego empezar, y si puedes en demos, mejor antes. Cuando lo tengas dominado en demos, entonces pasar a real. Te Claro. hablo desde la experiencia. Sí, 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 es que Además, todos los activos no son iguales, pero en definitiva el trading es muy parecido. ¿Entiendes? Entonces, yo llevo más de un año en demo, con eso ya lo digo todo. Todavía no he controlado, no he llegado a controlar. Ya voy controlándolo y espero ya en breve entrar en real, pero que llevo más de un año en demo. Por eso te digo que no es que sea fácil. Yo lo entiendo todo perfectamente, pero esto no es igual siempre. No siempre, casi nunca es igual. Entonces, claro, como no llegas a dominarlo bien, no tienes nada que hacer. exactamente. Pues bueno, gracias, Manuel, que siempre está ahí activo y Bueno, quiero aportar de esto mi propia experiencia, pero quiero aportarla. está muy bien, está muy bien. Sí, de eso se trata. Entonces, para que lo tengas presente, Carlos, eso. Primero, ¿cuánto si abro mi cartera? Si me agarran mi cartera y me la tiran a un bidón con gasolina y prendido en fuego, ¿cuánto de mi capital, si lo estuviese metido allí y se me quema la cartera, va a ser más importante la foto de mi abuelita o la foto de mi mamá que tenía en la cartera que ese capital? Es un ejercicio que una vez mi hermana me dijo, oye, pero me gustaría empezar a esto, ¿cuánto pongo? Yo no te voy a decir cuánto pones, es mi hermana, ¿eh? Yo le dije, mira, agarra tú la cartera y ve la foto de mis sobrinos, de mi mamá, de mi papá, y tú imagínate que se te pierde la cartera, ¿vale? Con dinero dentro, ¿vale? La cantidad de dinero tiene que ser menor al valor que tienen para ti esas fotos, ¿vale? Es decir, mira que si a mí se me pierden hoy en día $5.000, me da igual. ¿Por qué? Porque tengo ahorrados 50.000 y todos los meses tengo de flujo de efectivo 5.000. Bueno, pongo 5.000. Pero empezar primero por saber cómo almacenar, cómo gestionar, cómo transferir, practicar muy bien eso, cuestión de que en el momento de que ya entras, ya si se pierde, sea por inversión, ¿vale? Si se pierde dinero es porque, bueno, hay una parte que tengo resguardada, de hecho, nosotros lo que siempre recomendamos es una parte que está resguardada en Bitcoin y que no se toca, porque primero hacemos, como quien dice, el pilar fundamental de nuestras criptoinversiones tiene que ser una buena o una correcta acumulación de Bitcoin, y ya en lo que tengo una cantidad de Bitcoin accesible para empezar a invertir, ya me puedo meter en el trading, ya puedo, bueno, que apareció esta plataforma que ofrece villas y castillas y tal, pongo un 1% de mi capital total. Bueno, que adicionalmente puedo hacer staking en tal plataforma, pum, y así lo empiezo a distribuir. Pero principalmente todo lo que es la carpintería que decimos en Venezuela. Pues bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos entonces por allí, por su participación. Seguimos los sábados. El sábado pasado no hicimos nada porque estábamos en el workshop, pero vamos a seguir haciendo estas sesiones los días sábados, que creo que viene bastante bien.
Hoy estuvo buena la participación. Vamos a intentar, a todas las personas que conozcan, que creen que les puede interesar este tema, ustedes le comparten, mira, estamos haciendo unas sesiones que tienen que ver con cripto, cómo todo el proceso preparatorio antes de dar el paso para hacer inversiones. A todas las personas que crean que les puede interesar, les pueden comentar, ¿vale? Entonces, cualquier cosa igual, nos podemos escribir por el WhatsApp y bueno, vamos viendo en qué les podemos ir ayudando. Tengo pendiente por ahí con Jesús, con Laura, con Víctor, hacer la sesión de revisión de los estados financieros. Muchísimas gracias y nos vamos entonces conversando. ¿De acuerdo? Un abrazo y gracias a todos. Tengan feliz tarde. Adiós. Gracias.